Buenos días, estudiantes del Colegio La Católica. El día de hoy, en la clase de Educación Cívica, veremos el tema la Constitución Política. La Constitución Política es la carta magna sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Esta controla, regula y define los derechos y las libertades de los peruanos. Se organizan los poderes e instituciones políticas. También podemos ver que la Constitución política son leyes fundamentales donde sintetizan y ordenan el poder político. A partir de ellas se desprenden todas las normas que integran un orden jurídico del Estado, así como los deberes y los derechos fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país. Estructura de la Constitución política. Tenemos el preámbulo, que es una declaración de principios que justifican la razón de ser y contenido de la Constitución. Tenemos el cuerpo o texto, que es el conjunto de dispositivos legales o armazón jurídica que comprende la Constitución. Se dividen en títulos, capítulos, artículos y disposiciones finales. Acá podemos observar el poder constituyente. Es la facultad de constituir y crear o reformar el sistema normativo del Estado, expresado a través de la Constitución, por medio de los representantes, elegidos por los ciudadanos. Se dice que este poder emana del pueblo. Ejercen el poder constituyente. Se ejerce en dos: en la Asamblea Constituyente, que su función es elaborar una constitución, y una vez elaborada, sancionada y promulgada, entonces se disuelve la Asamblea Constituyente. Y vemos acá también el Congreso Constituyente. ¿Qué es el Congreso Constituyente? Son los representantes que hayan sido elegidos por sufragio, tienen como función elaborar una constitución, ¿sí?, y realizar funciones legislativas. Acá también podemos decir que la Asamblea Constituyente es una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo de acordar reglas que rijan en el futuro y que tengan como función redactar a una nueva constitución, ¿no? Y en el caso de lo que es Congreso Constituyente también podemos decir que es la función legislativa. Confiere al Congreso de la República la facultad de crear, modificar e interpretar o derogar las leyes. Punto número 3. Evolución constitucional. A través de la historia, desde la independencia política de 1821 hasta la actual Constitución, nos podemos dar cuenta que muchas de ellas, por no decir todas, favorecen a ciertos intereses y privilegios de un pequeño grupo que se encuentra en el poder. En toda la historia del Perú ha habido 12 constituciones, contando con la actual. De todas de ellas les voy a mencionar las más resaltantes. La Constitución de 1823. Se instaló el primer Congreso de la República el 20 de septiembre de 1822. El Congreso Constituyente lo convoca José de San Martín. El presidente del Congreso fue Francisco Luna Pizarro. ¿Cuál fue su función? Elaborar la primera Constitución, en la cual se determina la estructura del Estado. Y acá podemos observar la división de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, la Cámara Única, de corte liberal, quiere decir de democracia liberal,
Es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa, en la que la capacidad de los representantes electos para una toma de decisiones políticas, que ésta está sujeta al derecho y normalmente es moderada por una constitución. También podemos ver la igualdad ante la ley, la prohibición del comercio de esclavos y las personas de mayor de edad de 25 años, ¿no? Pero si bien es cierto, esta constitución no entró en vigencia, ¿no? El gobierno que se promulgó, pero no entró en vigencia, fue en José Bernardo de Torre Tagle, ¿no? Que fue en 1823. La siguiente constitución fue en 1826. Esta constitución de corte autoritaria, una constitución vitalicia, ¿no? Que crea la figura del dictador supremo de ideas bolivarianas. Aquí podemos decir que se mencionaba una constitución vitalicia, ya que Simón Bolívar quería ser parte no solamente del gobierno o formar parte de la constitución aquí en el Perú, sino también en Bolivia y en la Gran Colombia, ¿no? Y una vez que los bolivarianos se dieron cuenta de lo que estaba actuando Simón Bolívar, fue ahí donde el Congreso no aprobó, ¿no? Lo que Simón Bolívar en un entonces quería formar parte de toda la Constitución, quería cambiar todas las leyes, ¿no? Y dentro de esto tuvo una corta duración de 49 días, justamente como lo mencionaba el Libertador de San Martín, quería asumir todos los poderes del Estado, ¿no? Y en el gobierno que se promulgó fue en José Santa Cruz, ¿no? En 1826. La Constitución de 1828 elimina la Constitución de 1826, que estaba liderado por Simón Bolívar, y restablece la Constitución de 1823, ¿no? La mayoría de edad de 21 años estuvo vigente de 6 años y 3 meses. El gobierno en que se promulgó fue el gobierno de José de la Mar, ¿no? Que fue la constitución madre de todas las constituciones. Así fue indicado en ese entonces. Vamos a hablar sobre la Constitución de 1839. En este periodo se establece un año presidencial de 6 años de Ramón Castilla, ¿no? En 1839 fue la quinta carta política del Perú, fue la quinta constitución, elaborada y aprobada por el Congreso General, reunido en Huancayo, por lo que se conoce también como una Constitución de Huancayo. Fue promulgada el 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República, Mariscal Agustín Gamarra, ¿no? Y dentro de ello se indicaba que hubo un desorden político que sufría el país, porque favorecía más al legislativo por intentar aplicar el descentralismo administrativo. Vamos a continuar con la Constitución de 1860. Acá en esta Constitución de 1860 ya se crean las vicepresidencias, se crea la Comisión Permanente. El periodo presidencial fue de 4 años. El derecho de sufragio solo a los que saben leer y escribir, o ser jefe de un taller y pagar alguna contribución. Aquí se indicaba que solamente estas personas podían formar parte de un derecho de sufragio. Mientras tanto, si uno no sabía leer y escribir, o ser jefe de algo, o pagar alguna contribución, lamentablemente no era considerado. Y la mayor vigencia que tuvo esta Constitución de 1860 fue de
60 años, que duró hasta 1920. El gobierno que se promulgó fue en el gobierno de Ramón Castilla. La Constitución de 1979 se dicta a partir de una asamblea constituyente presidida por Raúl Aya de la Torre. Esta contaba con 100 constituyentes. Se instaló el 28 de julio de 1979. Fue promulgada el 12 de julio del mismo año, de 1979. Gobierno que se promulgó el de José de la Mora. La Constitución de 1993. Ante una situación de crisis interna a nivel político, económico y social, agudizándose con el autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, tuvieron como forzado desenlace la caída de la Constitución vigente y su apresurada sustitución por otra. Se convocó a elecciones el 22 de noviembre de 1992 para elegir el Congreso Constituyente y se instaló el 30 de diciembre de 1992. Su función, elaborar una nueva constitución, ¿no? Y bueno, acá vemos el proceso de aprobación que se sometió a referéndum el 31 de octubre de 1993. Promulgación fue el 29 de diciembre de 1993 y vigencia el 31 de diciembre de 1993. Se compone de una parte dogmativa que tiene validez universal, señala deberes y derechos de las personas del gobierno. Parte orgánica, referido a estructura del Estado, poderes, atribuciones y funciones. Estructura, podemos ver acá el preámbulo, que en su momento lo mencioné, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. Y dentro de ellos podemos ver aquí, en el tema de los títulos, el primer título sería habla de la persona y de la sociedad. Acá podemos hablar de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, económicos, de los derechos políticos y de los deberes, de la función pública. En el derecho del Estado y la nación podemos hablar de los tratados, de la nación, del territorio. En el capítulo 3 podemos ver del régimen económico. Acá podemos hablar de los principios generales del país, del ambiente y los recursos naturales, del régimen tributario y presupuestal. También podemos hablar de la moneda y de la banca. En el cuarto podemos ver aquí de la estructura del Estado. Acá podemos hablar de los poderes del Estado, ¿verdad? De las funciones que forman cada una de ellas, del Consejo de Ministros, hablamos del sistema electoral, de la seguridad y de la defensa nacional. En el quinto podemos hablar de las garantías constitucionales y en el sexto hablamos de la reforma constitucional, ¿no? Acá ahora pasamos al número 4, cambios en la nueva Constitución de 1993. Siendo en total 180 innovaciones que se han dado con respecto a la anterior, reformas políticos y sociales, hablamos de referéndum, que es una consulta popular, revocatoria de autoridades, elecciones de jueces de paz, nuevas garantías constitucionales, habeas data y acción de cumplimiento, defensoría del pueblo. Eso lo vemos en reformas políticos y sociales. En la reforma económica hablamos de la propiedad, igual trato para nacionales y extranjeros, eliminación de estabilidad laboral y sector externo, liberación de los mercados. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.
brindada. Que Dios los bendiga. Y acá les dejo unas pequeñas frases para que siempre sigan adelante. Dios los bendiga. Gracias.